Es un verbo medio raro, de hecho no es muy adecuado que se utilice este verbo, pero pues está bien, ¿no? O sea, así nos lo dijeron y hasta ahí queda, ¿no? Espérame tantito porque se me olvidó hacer algo antes. Sí, les había dicho que no es tan común ese verbo, pero pues está bien, ¿no? Simplemente es un sinónimo de calcular, de hallar, de no lo sé, ¿no? Y me están diciendo aquí lugar geométrico. Ya sé que lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica donde hay un punto P que representa a todos los puntos. Por eso aquí dice de los puntos. Entonces ya sabemos que aunque es un solo punto y debió de haber sido singular, lo que está haciendo referencia es que son muchos los puntos que representa. Entonces en los enunciados iba a haber como que esa dualidad donde pudieran caer en alguna, alguna duda si no tienen bien claro el concepto, ¿no? O sea, eso es lo más complicado del lugar geométrico, que siempre en el enunciado mencionan cosas que parecieran ser contradictorias, porque ya les dije que es un punto que representa todos los puntos y aquí me dice que son los puntos, ¿no? Pero bueno, o sea, es una dualidad que hay que entenderla, que lo puedo manejar de una forma o de otra manera. Y entonces aquí me dice cuya distancia. Ya sabemos que distancias, hay dos distancias, habíamos dicho que es la distancia de un punto a otro punto y también es la distancia de un punto a una recta. Y posteriormente me está diciendo que es al punto fijo. Como es al punto fijo, entonces ahora sí ya puedo comenzar el planteamiento. Acuérdense que el planteamiento simplemente va a ser una relación que voy a tener y ese planteamiento me va a servir para que posteriormente yo pueda sustituir fórmulas. Planteamiento. Sabemos que la fórmula es una ecuación muy conocida por todos los que manejan esa área del conocimiento y en este caso las fórmulas que conocemos pues son varias, ¿no? Ya las tenemos ahí. Ahora me dice, sea igual, pues ya sabemos que sea e igual es lo mismo, me están diciendo un pleonasmo, pero está bien, no importa, ¿no? O sea, hay que entender que a veces no, no sabemos hablar apropiadamente muchas personas. Y eso es común en México, ¿no? No hay que hacer anotaciones, simplemente hay que enseñar, ¿no? Hay que enseñar a quien detectemos que esté diciendo algo que no es adecuado, ¿no? No se trata de decirles algo, sino más bien de enseñarles para que todos vayamos mejorando. Entonces, la distancia del punto P, que ya sabemos que me está representando el lugar geométrico, al punto A, es 4/3 partes. Sabemos que cuando me están diciendo el sea igual a A, ya sabemos que esto es lo mismo. Y 4/3 de, ese D quiere decir una multiplicación. Recuerden que no existe el lenguaje algebraico, lo que existe es una interpretación de todas las verbos, todos los artículos, todos los símbolos de puntuación, de todos los conectivos lógicos. Es una interpretación hacia los símbolos matemáticos que nosotros conocemos a través de la conceptualización. Y me está diciendo que es 4/3 de, por eso aquí estoy marcando la multiplicación, la correspondiente recta horizontal. Entonces debe de haber una recta horizontal. Por lo tanto, como debe de haber una recta horizontal, lo que yo debo de pensar entonces es en saber dónde está esa recta horizontal. Por lo tanto, para ubicar dónde está la recta horizontal, vamos a hacer un dibujo. Ahora va a empezar el proceso de análisis porque voy a agregar la observación. No solamente es el razonamiento, ahora hay que analizar. Y me están diciendo que hay un punto B que es de coordenada 0,9 cuartos. Sabemos que 9 cuartos pues son 4 cuartos del primer entero, 8 cuartos del segundo entero, 12 cuartos del tercer entero. Eso ya lo hemos explicado varias veces. Solamente es cosa que vayamos practicando porque cada una de esas, esta representación en número racional me lleva a una representación en un número entero. Que obviamente la dualidad es que este es un número entero que es 3, este es un número entero que es 2 y este es 1. Obviamente al hablar de partecitas quiere decir que aquí hay 4 partecitas, aquí hay 1, 2, 3, 4 partecitas llegando a la raya y 1, 2, 3 y 4 partecitas llegando a la raya. Eso obviamente no se tiene que dibujar, solamente lo estoy escribiendo para que haya un poquito más de claridad en el asunto. Y me están diciendo que hay el punto B que es de coordenadas 0,9 cuartos, que lo escribo ahí, ¿no? Ahí está B. Ahora bien, de lo que ustedes ya saben, díganme, ¿esto cómo se llama? 36. Dime 36. Nada, ¿no? No, Es un punto. no. 38. Dime 38. Punto ordenado al origen. Ok, es la ordenada al origen. Entonces, acuérdense que todos tienen sus nombres, ¿no? No nada más es lo común, sino tiene algo adicional. Y eso algo adicional, obviamente hay que manejarlo, ¿no? No es no es como una opción el
el me sé algunos conceptos, ¿no? Se deben saber todos los conceptos. Es como en un químico, debe saberse todos los elementos de la tabla periódica, sus respectivas números de valencia, etcétera, etcétera, porque en el momento que tiene que resolver algo rápido, no puede ir a sus tablas o a su celular a buscar información. Tiene que resolverlo en el momento. Por eso se necesita que todos los conceptos los tengan bien dominados, dependiendo del área del conocimiento donde se vayan a ir. O sea, por ejemplo, ustedes que en enfermería, pues no se van a ir a preguntar a la enfermera, oiga, ¿qué le tengo que tapar porque se está desangrando? ¿O qué tengo que hacer? Pues no, tienen que actuar en el momento. O sea, es algo más, ese formalismo de aprenderse bien las cosas les lleva a ser profesionales. Bueno, entonces, de aquí sabemos que ese punto B, entonces también recibe el nombre de ordenada al origen. Y si es ordenada al origen, entonces pueden pensar en varias formas de calcular la gráfica. Porque la gráfica, pues ya conocen la ordenada al origen. Y de la gráfica, si le están diciendo que es horizontal, pues obviamente me están diciendo que la horizontal es una línea que es paralela al eje de las abscisas. Y por lo tanto, nada más de verlo, dígame cuánto vale la pendiente de una recta horizontal. 20. 37, dime. 4 tercios. No. 20. 20, dime. 0. No. ¿Alguien más? 21. 21, dime. Sería 4, ¿no? No. 5. 5, dime. 180 grados. No. Eso es un ángulo. Una pendiente no es un ángulo. Son dos cosas completamente diferentes. 39. Dime 39. 1. No. Acuérdense que yo se los había dado. Ya lo habíamos mencionado por ahí en alguna de las clases. También lo dieron en la clase de sociología con el grupo 8. Y que les dije revisen ese video. Porque en ese video estuve diciendo cosas que me estuvieron preguntando, ¿no? Y que eran importantes. Y sí lo recibieron muchas gentes. Ahí hay como 200 ¿7? visualizaciones. Dime 7. Indefinido. No. Otras dos personas y ya les digo, porque es algo que ya lo deben de saber. Ok, bueno, entonces vamos a explicar. 14. Dime 14. Sería 3. No. Ok, vamos a explicárselos. Acuérdense que el razonar obedece a que ya tienen todos los conceptos. Y como ya tienen todos los conceptos, eso implica que ya nada más es asociar a lo que está ocurriendo. Por eso, precisamente, en esa clase de asesoría que fue hace como 3 semanas o 4, que se la di al grupo 8, les explicaba, y también en diferentes clases les he explicado hacia el mismo punto. Recuerden que la pendiente siempre se va a interpretar como lo que sube con respecto a lo que avanza. Eso ya lo saben, desde hace mucho tiempo lo hemos sabido. Por lo tanto, el número que va aquí arriba es un número que me está representando cuánto sube. Pero si ustedes observan la recta horizontal, en esta recta horizontal, si ustedes ubican un punto, nunca van a subir. Como nunca van a subir, entonces el numerador asociado a la pendiente debe de ser un 0. Pero ahora bien, como debe de estar interpretada que es con respecto a lo que avanza, eso quiere decir que si yo estoy en este punto y ya no subí nada, entonces debo de avanzar para obtener otro punto y entre esos dos puntos poder dibujar la línea, dibujar la recta. Pero si ustedes se dan cuenta, si avanzo 1 es lo mismo que si avanzo 2. De todas maneras llego sobre la misma recta horizontal. O es lo mismo que si avanzo 3 o si avanzo 4, avanzo 5, 6, 7, 8, no importa. De todas maneras, entre esos dos puntos siempre sigue existiendo la recta horizontal. Por eso se llegó al acuerdo que en lugar de escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, el que fuera, siempre se va a dejar como 0 entre 1. No es 0 porque 0 tiene una interpretación de no existe. Y aquí no estamos hablando de no existe, sí existe la pendiente, porque es una interpretación. Recuerden que ya estamos en geometría analítica y aquí en geometría analítica estamos interpretando. Ya no estamos tomando los resultados tal cual es el de álgebra. Estoy interpretando. Obviamente álgebra me dice que si yo reparto 0 pesos entre una persona, pues me va a tocar de a 0 pesos. Pero no estoy realizando la división. Estoy declarando cuál es el valor de la pendiente.
De manera similar, para que ya no les quede duda, esto fue en las rectas horizontales. De manera similar en las rectas verticales, lo que ocurre es que para la pendiente lo primero que hago es subir. ¿Cuánto subo? Pues no importa, puedo subir 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1.000.000, no importa. Se ha llegado al acuerdo que siempre voy a decir que subo 1, al igual que acá, siempre digo que avanzo 1 en lugar de 2, 3, 4, 5, etc. Pero una vez que subí, si ustedes se dan cuenta, ya no avanzan. ¿Por qué no avanzan? Porque entonces ya saldrían de la recta vertical. Por lo tanto, la pendiente para las rectas verticales se ha acordado que se debe de declarar como un 1 entre 0. Pero ahí es más grave, porque resulta que el 1 entre 0, cuando yo estoy hablando de álgebra, el dividir quiere decir repartir. Y si yo quiero repartir un peso entre nadie, esa acción no la puedo realizar. Por lo tanto, está indeterminado una división entre 0, porque no sé qué hacer. O sea, cómo entregarle a nadie, no existe. Y si yo me lo quedo, porque muchos dicen, es que la rifa fue de $1.000.000 y nadie se lo ganó, entonces yo me lo quedo. No, eso también está mal, porque si vas a repartir, no te lo puedes quedar, porque estarías diciendo que se lo repartes a una persona. Y entonces estás fallando con el concepto, y entonces se convierte en un delito. Ya caes fuera de la conceptualización. Y eso es lo que se maneja en las leyes. Cuando fallas en un concepto, entras en un delito. Es algo similar en matemáticas. Fallas en un concepto, entras en un delito y por eso está mal el resultado. Esa es la interpretación ya a nivel general. Por eso es importante que entiendan bien los conceptos. Conclusión, la pendiente se llegó al acuerdo que para las verticales es 1 entre 0. Sin embargo, en álgebra sabemos que eso no puede ser, pero en analítica sí, porque es una interpretación. Lo mismo acá, para las rectas horizontales, la interpretación es que no sube y avanza 1. Aunque puede avanzar mucho, ya lo habíamos dicho. Pero no se hace la división, porque si realizo la división, algebraicamente, llega un resultado de 0. Y no es un resultado de 0, porque es una interpretación. Eso es lo importante, que deben de hacer la separación entre todos los conceptos de álgebra y los conceptos que van a tener de cada una de las materias que siguen. Va a haber interpretaciones específicas para cálculo diferencial, cálculo integral, probabilidad y estadística y todo lo que es la superior. Obviamente en la superior les van a enseñar otras matemáticas para aquellos que se vayan al área de físico-matemáticas, pero si no se van a esa área, con las que aquí les enseñamos, si entienden bien los conceptos no van a tener ningún problema. Conclusión. Como yo ya sé nada más de saber que es horizontal, cuál es su pendiente, o sea, no debo de calcular nada. Lo mismo cuando es vertical, ya sé cuál es su pendiente, no debo de calcular nada porque ya me sé la interpretación. Recuerden que viene de una interpretación. Entonces, yo ya conozco un punto, que ese punto se llama ordenada al origen, y ya conozco una pendiente. Por lo tanto, como conozco el punto y como conozco la pendiente, directamente yo ya puedo escribir la forma ordenada al origen. Ah, no, perdón, no se llama ordenada al origen. Profesor, Se llama forma, dime. ¿está escribiendo? Sí, estoy escribiendo. Es que se congeló la pantalla. Ok, Bueno, se me congeló a mí. ahorita la vuelvo a compartir. Ya te pagué. Entonces volvemos a compartir. Luego se le ocurrir esa situación. Gracias por avisarme. Y entonces la forma pendiente ordenada al origen, ustedes ya se la saben. Y esa forma pendiente ordenada al origen es la ordenada que no conozco, es la pendiente por la abscisa que no conozco, más la ordenada al origen que sí conozco. Y fíjense cómo esa forma es para graficar. Sin embargo, por lo que yo tengo, por el análisis, observar, lenguaje español, conceptos bien conocidos, asociar y dar un juicio a una estrategia, resulta que yo puedo sustituir directamente aquí. Y entonces ya se salió todo como que de contexto, porque me dijeron que esta no es para calcular ecuaciones. Sin embargo, sí se puede. Y ahí es donde se vuelve mucho más robusto el concepto. Es lo bonito de geometría analítica, que empiezas a aprender que no nada más todo es en un solo sentido, sino que puede ser por todos lados. Y eso te permite que cuando llegues a ser profesionista, en cualquier punto que tú detectes una falla, lo puedas resolver. No forzosamente tienes que estar al principio, puedes estar en cualquier parte de la mitad del proceso para resolverlo. Eso es ser ingeniero, doctor, licenciado, abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando hago la sustitución, escribo, porque saben que es reemplazar,
escribo que la ordenada que no conozco se calcula como la pendiente, donde la pendiente es 0 entre 1 por x, más la ordenada al origen, donde la ordenada del origen ya sé que tiene un valor de 9/4. Y con eso ya tengo la ecuación. Y eso pues me sirve si entiendo qué son los datos o cuáles son los datos que estoy obteniendo a través de la gráfica. No solamente es repetir lo que estoy viendo, sino es entender qué es lo que está ocurriendo. Ahora bien, como esta es una clase y lo importante de la clase no es resolver el problema, sino lo importante de la clase es ver todos los conceptos asociados para que ustedes lo utilicen en algún momento, vamos a hacerlo de la forma que siempre lo hemos hecho. Y para poder calcular la ecuación de una recta, siempre habíamos utilizado la forma punto pendiente, porque en este caso conozco al punto y conozco la pendiente. Por lo tanto, ¿alguien me quiere dictar la forma punto pendiente? Dime 36. Es distancia No, de A y B no, igual a no. raíz cuadrada. 9. 9, dime 9. Dime 9. Es ordenada menos ordenada de A es No. igual a pendiente. No, no es esa. ¿Alguien más? 2, dime 2. Es ordenada menos ordenada inicial. No, tampoco. ¿Alguien más? 37. 37, dime 37. Sería ordenada menos ordenada de B. Ok, muy Es bien. igual a la pendiente por la abscisa menos la abscisa de B. Ok, muy bien. Entonces es la ordenada menos la ordenada del punto B. A mí me habían dicho anteriormente la ordenada del punto A y no. Acuérdense que el punto A está haciendo referencia al lugar geométrico. Y ahí viene la parte importante de saber leer bien el lenguaje español. Porque en el lenguaje español ahora ya estamos con la recta horizontal que pasa por este punto. Son dos cuestiones completamente diferentes. Cuando no sabemos leer el lenguaje español, solamente vemos números. Por eso muchos me dijeron, la pendiente es 4, la pendiente es 4/3, la pendiente es 9/4, la pendiente es 0. No, o sea, eso no es leer, eso solamente es mirar, porque no lo estoy haciendo con detalle, solamente estoy dando una revisión así rápida, y por eso genero respuestas, y esas respuestas están inadecuadamente fundamentadas. Hay su proceso de razonamiento, de análisis falla, porque no saben leer el lenguaje español. Y ese es algo fundamental, ¿no? Y que hasta ahorita no hemos entendido que la materia más importante es matemáticas, pero para entender matemáticas necesitas dominar español. Si dominas español, entonces sí entiendes matemáticas. Si no, no. Ahí viene el por qué los exámenes de admisión son 50 preguntas de matemáticas, 50 preguntas de español, 10 de física, 10 de química y 10 de biología. Porque así es la importancia. La importancia más grande es en matemáticas y en español. Entonces aquí me había dicho su compañera que es la pendiente por la abscisa que no conozco menos la abscisa del punto P. Obviamente estoy haciendo relación a esta recta horizontal. Y de ahí ustedes ya saben que lo que debo de hacer es una sustitución. Y esa sustitución me lleva a escribir que aquí voy a volver a reescribir la ordenada menos la ordenada del punto B, que me están dando cuenta que son 9/4, igual a la pendiente, donde la pendiente de una recta horizontal, ay disculpen, ahí se dibujó otra cosa que no debía dibujarse. Espérenme tantito, aquí ya anda fallando la aplicación, ahorita regreso. Dejen cerrar la aplicación porque empezó a hacer cosas raras. Había dicho, vamos a realizar la sustitución y esa sustitución pues simplemente es la sustitución numérica básicamente, y entonces
obtengo que aquí tengo una ordenada menos la ordenada del punto B, que habíamos dicho que es 9/4 y que le voy a restar una pendiente, perdón, que es igual a una pendiente de la recta horizontal que sabemos que es 0/1 multiplicado por la abscisa que no conozco menos la abscisa del punto B que es un 0. Ahora bien, en álgebra a ustedes les debieron de haber dicho siempre que existan números racionales, no conviene trabajar con números racionales porque se convierte en una situación más abstracta, más complicada, más difícil y que me puede llevar a errores. Por lo tanto, la estrategia que se realiza es aplicar la propiedad de la igualdad. Y esa propiedad de la igualdad ya saben que es realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, pero esa propiedad de la igualdad va a estar relacionada con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo ustedes ya lo saben obtener, saben que toman al denominador y calculan factores primos. En este caso pues nada más hay un denominador, no hay tanto que hacer, y eso implica entonces que el mínimo común múltiplo de la ecuación es un 4. Por lo tanto, multiplican en el miembro izquierdo y multiplican en el miembro derecho por ese 4, Y además voy a realizar la operación inversa. ¿Por qué voy a realizar la operación inversa? Porque si se dan cuenta que hay un 1, donde ese 1 no puedo quitarlo de ahí. Vamos a dejarlo primero sin la operación inversa para que vayan viendo esa parte importante de multiplicar por el mínimo común múltiplo, ¿eh? Bueno, aquí fíjense, álgebra me dice que debo de dividir 0 entre 1, pero acuérdense que ahora es una interpretación, y como es una interpretación, entonces no realicen la división. Es más, dejen, primero hacemos esa parte porque si no les va a entrar la duda. A ver, ¿cómo empiezo? Para que revisen esa parte. Primero comienzo con operación inversa. ¿Por qué comienzo con operación inversa? Porque vuelvo a repetir, aquí lo más importante es que hay un 0 entre 1. Pero ese 0 entre 1 no lo van a realizar. ¿Por qué no lo van a realizar? Porque es una interpretación. Y al ser una interpretación, entonces no puedo realizar conceptualizaciones algebraicas. Porque es una interpretación y es un acuerdo. Por lo cual, lo que va a ocurrir es que, aunque parezca raro, este 1 que está dividiendo va a multiplicar utilizando la operación inversa. Aunque en álgebra primero debería de hacer la división. Por eso no estoy escribiendo jerarquía de operaciones. Porque por jerarquía de operaciones primero hago la división y me da 0. Y ya no dio el resultado. Por eso les digo que es una interpretación, una conceptualización de geometría analítica. Entonces, este 1 tiene que multiplicar a los dos elementos de la resta, por lo tanto esa operación inversa lo que está involucrando es una propiedad distributiva. Y obviamente el 0 también va a multiplicar a los dos elementos de la resta y también se está aplicando propiedad distributiva. Obviamente también debo de aplicar la ley de los signos, porque por ahí hay unos positivos y otros negativos. Y entonces, acuérdense que lo importante fue la operación inversa, ¿eh? Obviamente también tengo que estar checando lo de los términos semejantes, porque los términos semejantes me llevan a entender que esta operación no se puede hacer. Y por lo tanto, al aplicar esos conceptos que estoy escribiendo, me va a quedar que esto es y menos 9/4 igual con 0. ¿Por qué? Porque el 1, recuerden que no estoy haciendo la división. ¿Por qué no lo estoy diciendo? Porque es una interpretación. Eso va a ocurrir con las rectas horizontales y las verticales. Por eso este 1 multiplica al minuendo y multiplica al sustraendo. Obviamente quedan los mismos valores, considerando también la ley de los signos. Y cuando multiplico el 0 por x y el 0 por 0, pues me da 0. Entonces ahí debo de tener mucho cuidado porque estoy hablando de una interpretación. Aquí no se ve tanto esa interpretación. Ahorita vamos a detectar que el resultado es idéntico. Y entonces, ahora sí, y ustedes se están dando cuenta, hay una fracción. Entonces, siempre que tengan fracciones, siempre que haya fracciones en una ecuación, para que no hagan la operación resta, porque aquí dice, tienes que hacer una operación resta, lo que es más adecuado es aplicar la propiedad de la igualdad, y en la propiedad de la igualdad van a multiplicar a ambos miembros de la ecuación por el mínimo común múltiplo. Eso quiere decir que aquí multiplico y aquí multiplico por el 4 y aquí multiplico por el 4. ¿Cómo sé que ese es el mínimo común múltiplo? Porque es el único denominador. Por lo tanto, al multiplicar por 4, obviamente necesito aplicar la propiedad distributiva
porque voy a distribuir la multiplicación sobre el elemento minuendo y sobre el elemento sustraendo, y también tengo que verificar lo relacionado a jerarquía de operaciones y lo relacionado a términos semejantes, porque me doy cuenta que no son términos semejantes y por eso no se puede sumar. ¿Dónde viene la jerarquía de operaciones? Bueno, yo sé que 4 por y, pues sabemos que eso debe de ser forzosamente 4 por y, o sea, no se puede realizar, por eso se deja indicada el 4 por y. Por ley de los signos me da un negativo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí me dice que el 4 debe ser multiplicado por el 9 y luego entre el 4. Para no trabajar con números grandes, ahí es donde viene la jerarquía de operaciones. Como la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, puedo hacer indistintamente primero la multiplicación o primero la división. Por eso es más fácil primero dividir 4 entre 4, que me da la unidad, y esa unidad por 9, o sea, primero divido y luego multiplico, en lugar de primero multiplicar y luego dividir, y por lo tanto el resultado me da 9 si primero realizo la división. Me da un 1, y un 1 por 9, luego realizo la multiplicación, me da el 9. Y en el miembro derecho, si ustedes se dan cuenta, pues tengo un 0. Y por lo tanto, esta que está aquí es la ecuación de la recta horizontal que sabemos que se tiene que dar en la forma general, que también ese es parte de un concepto que mencionó una niña la clase pasada, nada más que no supe si fue en este grupo o en este grupo o en el otro grupo, y que no se la tomó en cuenta como participación. Sí se la debí de haber tomado en cuenta. Yo creo que fue del grupo 8, y ya luego se lo asentaré a ella, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿esta ecuación que acabo de calcular aquí es la misma que esta ecuación? Pues sí. ¿Por qué? Porque pues me estoy dando cuenta que necesito realizar una jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones es que hay que multiplicar el 0 por la x, que me da un 0, y 0 entre 1, pues es 0. Fíjense cómo aquí sí estoy aplicando álgebra. Por eso la y solamente es 9/4. A diferencia de aquí, que aquí no apliqué álgebra en la división. ¿Por qué no la apliqué? Porque es una recta horizontal. ¿Por qué no la apliqué? Porque viene de una pendiente, y la pendiente es una interpretación. Aquí también la pendiente es una interpretación, pero aquí sí realizo la operación porque en el lado de la derecha hubo la necesidad de hacer la operación inversa. En el de la izquierda no. Ahí es donde debo de estar haciendo ajustes de acuerdo a la conceptualización. Cuando se puede y cuando no se puede. No es cuando yo quiera, es cuando se deba de acuerdo a toda la conceptualización. Por eso hay que dominarla, no nada más es como que a la mitad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que entra aquí? Pues lo que entra obviamente es el concepto de operación inversa, porque si ustedes se dan cuenta, el 9 entre 4 no se puede realizar, y también entra el concepto de forma general, porque recuerden que todos los resultados deben ser igualados a 0. Por eso, la primera operación inversa me da como resultado un 4y, y este 9 que está sumando, porque una vez que ya se quitó el 4, ya quedas como sumando, entonces la operación inversa es una resta y me queda menos 9 igual con 0. Y si ustedes se dan cuenta, las dos es la misma, a pesar que utilicé diferentes conceptualizaciones. No fueron diferentes procesos, fue diferente conceptualización, porque una fue el concepto de forma punto pendiente. Ahí lo borré, no lo debía de borrar, me equivoqué de herramienta. Fue forma punto pendiente, y la otra fue el concepto de forma pendiente ordenada al origen. No es uno más fácil y el otro más difícil. No es un proceso y otro proceso. Son diferentes conceptualizaciones. Ahí es donde debo entender que lo fundamental es la conceptualización. No es el proceso, es la conceptualización. ¿Qué conceptualización estoy haciendo? Pues me di cuenta que había una pendiente y una ordenada al origen. Puedo sustituir directamente. También me di cuenta que hay un punto y hay una pendiente, pues utilizo la fórmula. Hay dos conceptualizaciones diferentes. Obviamente una conceptualización me llevó a tener que realizar más pasos, la otra fueron menos pasos, pero las dos están bien. No importa cómo lo aborden, lo importante es que sepan hacer una o que sepan hacer la otra. Eso es lo importante de geometría analítica, que sepan todas las maneras, cómo aplicar de diferente manera los conceptos, para que cuando lleguen a un ejercicio en la evaluación, no importa cuál sea el ejercicio, de todas maneras lo saben hacer porque se saben todas las conceptualizaciones. Eso es lo importante de una evaluación, que se revise que en verdad el alumno aprendió, no que solamente sabe hacerse ejercicios de memoria. Eso no es aprender, eso es repetir, y entonces caemos en un adiestramiento.
Ok, ahora bien, ¿ya acabé el ejercicio? Pues no, porque apenas me quedé en la ecuación de la recta horizontal que pasa por este punto. Y que fue todo esto que hice aquí. Y que ahora lo que me hace falta es plantearlo. ¿Cómo la planteo? Es la distancia que hay del punto a la recta. ¿Cuál es la recta? Pues la que acabo de obtener por acá. Y ahora sí, ya que acabó el planteamiento, este ejercicio tiene otra manera de resolverlo. Al final de lo que les voy a explicar de otra manera, que no es que sea más fácil o más difícil, simplemente son dos conceptualizaciones diferentes y que tienen que conocer las dos conceptualizaciones. En otras palabras, estamos viendo hasta 4 conceptualizaciones, que las 4 son robustas. Por eso les digo que el lugar geométrico es muy robusto, tiene todo tiene, no lo puedes hacer nada más porque sí. Y si alguien te dice, es que así es más fácil y hazlo así, pues no te está explicando cómo dedujo. Y esas personas que siempre te dicen, es que así es más fácil y hazlo así, y que no te explican, pues no son buenos docentes y ni siquiera son buenos amigos, porque no te están ayudando a sobrevivir. Te están dando un pescadito para que comas el día de hoy, pero el día de mañana ya no vas a poder porque no está quien te lo proporcione. Por eso deben ser independientes y deben ser responsables con respecto a su educación. Entonces ahora sí voy a sustituir las fórmulas. De las fórmulas pues no creo que hay tanto detallito, porque solamente sabemos que la distancia entre dos puntos se va a calcular como la abscisa del punto P menos la abscisa del punto A elevado al cuadrado más la ordenada del punto P menos la ordenada del punto A elevado al cuadrado. De todo eso obtenemos una raíz cuadrada porque sabemos que se basa en el teorema de Pitágoras, y esto va a ser 4/3 del valor absoluto, porque recuerden que la distancia de un punto a una recta se debe de considerar siempre el valor positivo, porque las distancias son positivas, de el coeficiente de la forma general de la recta multiplicada por la abscisa del punto, que ustedes, si se dan cuenta, es la abscisa relacionada al punto P, más el coeficiente de la forma general de la recta multiplicada por la ordenada del punto P, más el término independiente de la forma general de la recta, dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente del término lineal al cuadrado más el coeficiente del término lineal al cuadrado, todo eso en valor absoluto. Esas dos fórmulas ya se las saben. Lo único que está ocurriendo aquí es que vamos a igualar las dos fórmulas por la única y sencilla razón que el lugar geométrico es de la distancia a un punto fijo igual a 4/3 de la correspondiente a la recta horizontal. Por eso surge ese planteamiento a través de fórmulas conocidas, y donde se están dando cuenta que hay que manejar todos los conceptos que hemos visto hasta el día de hoy, porque todos los conceptos son importantes, ninguno es menos importante. Simplificar la fracción, ley de la resta, ley de la suma, que es cantidad, que es número, todo es importante. Bueno, una vez que ya hicimos la sustitución de las fórmulas, entonces vamos a hacer la sustitución numérica, que ya saben que la sustitución simplemente es un reemplazo. Y en ese reemplazo, ahora sí tomo en cuenta el punto A. Acuérdense que hace rato no tomé el punto A porque el punto B es el relacionado a la recta horizontal. Son dos conceptualizaciones diferentes. Entonces sabemos que la XP, habíamos dicho que la P, inclusive hasta aquí lo tienen mencionado, el punto P es el que me representa todos los puntos. Por lo tanto, esta XP obedece precisamente a esa X. Y eso me lleva a entender que lo que debo de sustituir es solamente por una X. Y ya. Menos la abscisa del punto A, sabemos que es 0. Le elevamos al cuadrado. Más la ordenada del punto P, que también sabemos que solamente es la Y, menos la abscisa, menos la ordenada del punto A, que es un 4, que lo estoy viendo allá arriba, elevado al cuadrado, y aquí vamos a obtener una raíz cuadrada. Escribo el radical, cierro el paréntesis, porque el radical es un paréntesis, y viene la sustitución en el miembro derecho. Hay que acordarse que esto es muy conceptual, por eso hay que saber qué es lo que debo de sustituir. ¿Cuánto vale el coeficiente del término lineal en X? Pues cuando observo con mis ojos de la cara la recta, me doy cuenta que no hay X. Por lo tanto, como no hay término lineal en X, el valor del coeficiente es un valor 0. ¿Por qué? Porque no existe en la forma general de la recta. Lo voy a marcar con marcatextos para que didácticamente, cuando lo repasen, lo vean, pues se den cuenta que ahí viene un concepto importante. Ahora bien, ¿qué valor tiene la abscisa del punto P? Pues ya lo habíamos explicado por acá. Por lo tanto, ese 0 se va a multiplicar por una X.
La escribo, aunque ya sé que me da 0, pero la escribo para que sepan qué es lo que estoy sustituyendo. Cuando hagan la evaluación, pues obviamente ya no hay que escribirlo, ya entenderé que ya aprendieron ustedes que es un 0 y por qué es un 0, ¿no? Pero aquí sí es necesario que se los explique para que para que observen de dónde proviene. Ahora bien, el coeficiente del término lineal en Y es esta B. Y esa B es el coeficiente del término lineal de la forma general. Por lo tanto, aquí escribimos un 4. Y cuando multiplicamos por la ordenada del punto P, pues ya habíamos explicado que la ordenada del punto P es la Y. Ahí no hay mayor situación de explicación. Y estoy escribiendo los paréntesis aunque no sea necesario. Solamente lo escribo para que se vea un poquito más clara la sustitución. No tiene ningún sentido escribir esos paréntesis. Profesor, Dime. entonces al momento de sustituir el punto B ya no se escribe 4y, solamente se pone el valor numérico. Cuando sustituyo el punto, es que no estoy sustituyendo el punto, estoy sustituyendo el coeficiente. Estoy sustituyendo el coeficiente que viene de por acá, que acá no existe. Estoy sustituyendo el coeficiente que es este coeficiente. O sea, no estoy sustituyendo puntos. Y acuérdate que aquí es por la definición del lugar geométrico. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Quieres un lugar geométrico. Ya sabes que el lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. Quieres un lugar geométrico donde la distancia al punto A, aquí está la distancia al punto A, sea igual a la de la distancia correspondiente a la recta. A la recta. Nunca te mencionan el punto B. ¿Para qué te sirvió el punto B? Pues te sirvió para obtener la ecuación de la recta. Pero cuando ya estamos en el lugar geométrico, ya no te interesa el punto B, porque lo que te interesa es la ecuación de la recta. Ahí es donde te digo que hay que tener bien en claro qué es lo que estoy leyendo y qué es lo que estoy considerando, ¿no? Pero eso obedece a que tengas bien claro tu lenguaje español. Y que no solamente lo sepas leer bien, sino que todo el momento lo tengas presente, ¿no? De dónde viene. Porque sí, como tú dices, ¿no? Pudiera pensar que lo que sustituye es el punto B, es lo que he hecho hasta ahorita. Pero como el concepto de lugar geométrico es muy robusto, tienes que pensar que no siempre es como lo habías hecho. Conlleva muchísimos conceptos. Por eso, cuando hagas la evaluación, quédate solito en tu casa, no mandes mensajes, no le preguntes a nadie cómo hacerlo, hazlo tú solito, porque si alguien más te dice, pues vas a cometer el mismo error y por eso sales mal en tu evaluación. Entonces, no le pidas ayuda a nadie, ustedes solos, cada uno de ustedes lo puede realizar. Y, aclarada la duda de su compañero, que no voy a utilizar el punto B porque el punto B solamente fue para calcular la ecuación de la recta horizontal, me hace falta agregar el término independiente, pero como les marqué aquí, el término independiente pues es menos 9. Obviamente utilizando la ley de los signos, pues sabemos que aquí es un menos 9 y ya no multiplico el más por el menos. Entonces vamos a agregar aquí que además de la sustitución, estoy considerando la ley de los signos. Y de manera similar, en el denominador va a estar la raíz cuadrada de este que ya había considerado, voy a escribirlo, que es el coeficiente y que lo había marcado con marcatextos verde, y también el otro coeficiente que lo había marcado con azul. Y por lo tanto, quiere decir que aquí es un 0 elevado al cuadrado más un 4 elevado al cuadrado. Y donde obviamente tengo que aplicar la definición de potencia y operaciones inversas, pero eso será en el siguiente paso, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, ya que hice la sustitución y que si se dieron cuenta, no es sustituir el que parezca, sino el que debe de ser. Entonces, ahora sí, comienzo con lo que ya siempre sé hacer. ¿Qué es lo que ya siempre sé hacer? Pues son jerarquía de operaciones para saber cuál es la primera que voy a hacer. Me doy cuenta que la primera que hay que hacer es esta resta, pero si X le quita 0, pues no hay nada que hacer. Entonces me voy a la definición de potencia, pero esa definición de potencia son leyes de los exponentes, porque una potencia elevada a un exponente me da por resultado otra potencia donde se multiplican los exponentes. Luego me doy cuenta que para hacer esa resta necesitamos ver si son términos semejantes. Me doy cuenta que no son términos semejantes, y como no son términos semejantes, entonces procedo a hacer un binomio al cuadrado. Y el binomio al cuadrado es un binomio en la resta, donde ya sé que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y con esos conceptos comienzo a escribir el resultado en el miembro izquierdo. Entonces me queda una x al cuadrado más y cuadrada menos 8y
más 16. Y de ahí obviamente debo de mantener el radical, donde el radical es un paréntesis y es otra operación que hay que hacer. Dime. En los conceptos al lado de LE, ¿qué es lo que está escrito? Jerarquía de operaciones. Y del otro lado términos semejantes. Y en la otra, la potencia elevada a un exponente es igual a otra potencia que tiene la misma base y se suman y se multiplican los exponentes. Aquí hay, Gracias. aquí hay 2 exponentes y aquí se están multiplicando los exponentes. Ok, bueno, ahora bien, en el miembro derecho, pues básicamente hay que hacer lo mismo, jerarquía de operaciones. ¿Cuál hago primero? Pues la primera que debo de hacer es 0 por x, pero 0 por x ya sé que es 0. Si a 0 le sumo 4 por y, pues debe de ser 4y. Por lo cual, aquí voy a escribir 4 tercios, que todavía no hace nada, por el valor absoluto de un 4y menos un 9, no son términos semejantes, por eso no se pueden restar, dividido entre 0 al cuadrado, por definición de potencia, aquí me faltó, bueno, vamos a ponerle una rayita aquí de separación, y vamos a hacer esto un poquito más abajo para que me quepan los demás conceptos, y no quede todo amontonado. Entonces aquí sabemos que por definición de potencia, pues resulta que multiplicar el 0 por sí mismo 2 veces, pues sigue siendo 0. Y luego más el 4 al cuadrado, pues es 16. Pero como está la raíz, me doy cuenta que es una operación inversa, porque primero estoy elevando al cuadrado y luego estoy obteniendo la raíz. Por lo tanto, la operación inversa es la que me regresa al número original, y como la raíz cuadrada y el cuadrado son operaciones inversas, se deja el número original, donde ese número original obedece a simplemente escribir el 4 con valor absoluto. Y de ahí ya apliqué todos los conceptos. Tengan en cuenta que los conceptos hay que saber cómo se aplican y por qué. No nada más es decir se cancela, porque el se cancela no tiene ninguna conceptualización. Por eso olvídense de la palabra y no la sustituyan por otra palabra. Simplemente cancela no existe y todo se basa en operaciones. Y revisando Profe, las operaciones, verán que lo que da. ¿Por qué al primer término, bueno, al del lado izquierdo, no le quitan la raíz cuadrada? Porque aún no he hecho la raíz cuadrada. Acuérdate que lo que hice fue, primero jerarquía de operaciones. ¿Qué operación voy a hacer? Es esta. Ahora bien, si voy a hacer esa operación, si a x le quita 0, pues se sigue quedando x. Y x al cuadrado aplicas definición de potencia, por eso te da x cuadrada. Aquí no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, hay que realizar el binomio al cuadrado. Y si tú vas a realizar el binomio al cuadrado, eso quiere decir entonces que hay que aplicar el modelo que ya les había mencionado. El cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo por el cuadrado del segundo. Por eso escribí estos 3. Pero en ningún momento estoy aplicando la raíz. Por eso, como no estoy aplicando la raíz, pues el radical sigue estando intacto. ¿Sale bien? Bueno, ahí tengan cuidado porque muchas veces les dicen, se cancela la raíz, pero ni les dicen por qué, ¿no? Entonces, no existe la cancelación. Existe una razón por la cual las operaciones se realizan o no se realizan. ¿Por qué no realicé la raíz? Pues porque todavía no era momento de hacer la raíz, simplemente. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues primero, Profesor, dime. yo me confundí desde que sustituimos la fórmula, porque del lado derecho ya no ocupamos raíz. ¿En el lado derecho? Porque estoy utilizando la forma de un punto a una recta. Y la fórmula para la distancia entre dos puntos sí utiliza el teorema de Pitágoras. Pero la forma de la distancia de un punto a una recta no utiliza el teorema de Pitágoras. Este sí es teorema de Pitágoras, este no es teorema de Pitágoras. Son dos fórmulas diferentes. ¿Por qué no utilizo la raíz? Pues porque no es la misma fórmula. Y eso te lo había dicho desde por acá. ¿Sale bien? Bueno. Ok, gracias. ¿De qué? Acuérdense que cualquier duda, díganmela, ¿eh? O sea, lo importante es que les quede bien claro. Y no importa regresarme 25 veces. Lo importante es que les quede claro. ¿Por qué? Porque a la hora de la evaluación no va a estar Froilán. Van a estar ustedes solos. Y aunque lleguen 20 compañeros y los quieran ayudar, no van a poder. Porque los otros 20 compañeros no se saben los conceptos. Ustedes son los que se deben de saber los conceptos. Y deben de aclarar sus dudas durante la clase. La clase es para estudiar, no para escucharla y luego sacarle foto y luego pasar apuntes. Eso no es la clase. La clase es para aprender. Ok, ¿qué es lo que sigue? Pues otra vez, observo con mis ojos de la cara. ¿Qué es lo que estoy viendo? Pues estoy viendo que hay unas barras de valor absoluto y hay una raíz, hay un radical. Por lo tanto, lo primero que voy a aplicar es la propiedad de la igualdad.
La propiedad de la igualdad menciona que necesita realizar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. ¿Qué operación voy a hacer en el miembro izquierdo? Pues voy a elevar al cuadrado. ¿Qué operación voy a hacer en el miembro derecho? También voy a elevar al cuadrado. ¿Qué ocurre en el miembro derecho? Perdón, en el miembro izquierdo, pues ocurre que el radical, que es el símbolo de la raíz, dime, ¿Por qué se están elevando al cuadrado? porque lo que ahorita te voy a explicar, porque, no te apures, porque el radical que se está indicando a la operación raíz cuadrada y el cuadrado son operaciones inversas. La definición de operaciones inversas es que te regresa al número original. Por lo tanto, al aplicar la propiedad de la igualdad elevando al cuadrado ambos miembros de la igualdad, lo que permite es que ya no esté el radical. Y entonces ahora sí nada más escribo al radicando. X cuadrada más y cuadrada menos 8y más 16. Obviamente escribí eso porque revisé también el concepto de términos semejantes y me di cuenta que esos términos, como no son semejantes, no puedo aplicar ley de la suma y ley de la resta. Y por lo tanto se escriben tal cual. No puedo mover ni hacer ningún resultado. No puedo hacer ninguna operación. Recuerden que una operación es una instrucción. La que sí hice fue la raíz y el cuadrado. Son operaciones inversas y te regresan al número original. No digan, no asocien a otro concepto, porque si dicen se cancela, no van a entender por qué. El cancelar no es un concepto matemático. El cancelar simplemente es poner una rayita y decir esto no vale. ¿Pero por qué no vale? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor porque ya está viejo, porque ya está fuera de tiempo. Pero aquí tiene una conceptualización que son las operaciones. No cambien palabras, entiendan el concepto. Ahora bien, ¿por qué es necesario que eleve del lado derecho? Pues por la propiedad de la igualdad. ¿Y por qué? Pues porque si tú tienes las barras de valor absoluto, la barra de valor absoluto te indica que hay que quitar el signo. Eso quiere decir que si tú tienes un signo negativo o tienes un signo positivo, con las barras del valor absoluto, los dos quedan positivos. Pero si tú elevas al cuadrado, quiere decir que vas a multiplicar dos veces al mismo por sí mismo. Por lo tanto, menos por menos te da más y más por más te da más. En otras palabras, en el momento que tú elevas al cuadrado, ya no es necesario escribir las barras de valor absoluto porque ya te estás asegurando que bajo la definición de potencia vas a multiplicar dos veces al mismo signo y todo el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, ya no hay la necesidad de decir que vas a tener que cambiar el signo. ¿Por qué? Porque ya al elevar al cuadrado ya estás logrando que el resultado sea positivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy utilizando aquí también? Pues estoy haciendo la definición de potencia. Gracias a la definición de potencia, sé que ya no es necesario escribir las barras de valor absoluto. Y entonces me voy a hacer operaciones. Y si se dan cuenta, en la operación, luego se observa que ustedes pueden dividir. ¿Por qué puedo dividir? Porque debido a la jerarquía de operaciones, te dice que primero hagas la multiplicación. Pero como la división tiene la misma jerarquía, puedes primero multiplicar o primero dividir. Y si tú haces la división de 4 entre 4, el resultado te va a dar la unidad. Por lo tanto, divides y ya te dio la unidad. Y como ya te dio la unidad, el 4y entre el 3 no se puede realizar, no puedes dividir. Y entonces te vas a la siguiente operación, que es la potencia. Y la potencia te va a llevar, aquí tú tienes un binomio al cuadrado. Y si es un binomio al cuadrado, va a ser un binomio en resta. Y tú sabes que el resultado de ese binomio al cuadrado es el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y por lo tanto, en el numerador, tú vas a tener el cuadrado del primero, que es 16x cuadrada, menos 2 veces por el 4, que te da 8, y por el 9, que te da 72. Vas a tener un 72y. La y solamente la escribes porque no puedes multiplicar por y, por eso nada más se escribe. Y luego más, por definición de potencia, multiplicar dos veces al 9 por sí mismo, te da por resultado 81. Y si tú te acuerdas, ya habías dicho que 4 entre 4 te da 1. Por lo tanto, los 4 ya no intervienen en la operación potencia. Pero sí te queda un 3 en el denominador. Por lo tanto, si aplicas la definición de potencia, el 3 multiplicado por sí mismo dos veces te da un resultado que es 9. Y con eso, ya como decía su compañero, ahora sí, ya el radical no se escribe porque apliqué la propiedad de la igualdad y con el cuadrado son operaciones inversas y por eso aquí ya no aparece. Con el cuadrado, por definición de potencia, todos los resultados van a ser positivos y por eso la barra de valor absoluto ya no se escribe. Todo lo demás
Todas las demás operaciones obviamente hay que hacerlas, ¿no? La definición de potencia, leyes de los exponentes, etcétera, etcétera. Por cierto, ahí me hizo falta escribir el concepto de leyes de los exponentes porque elevaste la y al cuadrado. Entonces la ley de los exponentes es que si tienes una potencia elevada a un exponente, te da por resultado otra potencia que tiene la misma base y se multiplican los exponentes. ¿Sale bien? Ah, no te escucho bien. Como que se oye, como que tu micrófono lo tienes configurado muy bajo. Dime. No entendí muy bien cómo se habla de otro lado, de al cuadrado. ¿El binomio al cuadrado? ¿El del miembro derecho? Ah, ok. ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. El izquierdo, va que va. Bueno, en el izquierdo, acuérdate que aquí tienes un cuadrado. Y como tienes aquí un cuadrado, pues el radical y el cuadrado son operaciones inversas. Por eso ya no aparece ni el radical ni el cuadrado. Se deja solamente el número inicial y ese número inicial es el radicando. Ahora aprovechando para repetir la explicación, resulta que si se acaba la videollamada ya saben que nos vamos a la otra, ¿eh? Entonces, en el otro miembro, en el miembro derecho, lo que está ocurriendo es que este 4 con este 4 fue 1 y ya no interviene. Pero este es un binomio al cuadrado. ¿Qué es un binomio al cuadrado? Pues es el cuadrado del primero. ¿Qué es el cuadrado del primero? Multiplica por sí mismo 2 veces al 4, que te da 16. Ahí está el 16. Y la y elévala al cuadrado. Aplica leyes de los exponentes y ahí está el y cuadrada. Ahora bien, hay que multiplicar el... Dime. Perdón, es que creo que mi compañero se refería al derecho, no al... Ajá. Sí, por eso estoy explicando el derecho también, por si las dudas. Y luego te dice que es el doble producto. Por eso es menos 2 veces el primero. ¿Quién es el primero? Pues es 4y. Ahora, el 2 a quién puede multiplicar, pues nada más puede multiplicar al 4. Por eso el 2 por el 4 te da 8. Por la y no la puedo multiplicar, solamente se deja indicada. Y ya que te dio el 4, lo multiplicas por el 9. Y el 4 por el 9 te da el 72. Obviamente la y te dice qué tipo de término es. De ahí viene el doble producto. Y que hay que aprenderse esto que viene desde la secundaria, ¿no? De hecho en la primaria se los enseñan, pero no les dicen cómo y dónde. Ahí luego les mostraré dónde. Y por último está el otro término al cuadrado, que este 9 al cuadrado es multiplicar por sí mismo 2 veces al 9 y por eso me da 81. De ahí viene ese resultado del trinomio. Y en el denominador, pues solamente está este 3, que elevado al cuadrado me da un 9. ¿Sale bien? Ok. Bueno, entonces voy a hablar de las operaciones. Por eso comienzo con jerarquía de operaciones. Me doy cuenta entonces que aquí hay sumas y restas, pero esas sumas y restas pues obviamente no las puedo aplicar por la única y sencilla razón que no son términos semejantes. Si no son términos semejantes, no puedo entonces realizar ley de la suma o ley de la resta en el miembro izquierdo. Me voy al miembro derecho. Como está una raya de fracción, quiere decir que primero tengo que hacer las operaciones que están en el numerador, porque la raya de fracción es un paréntesis. Pero ocurre lo mismo, todos son términos que no son semejantes. Por lo tanto, no puedo hacer ninguna operación. Por lo cual, lo que voy a realizar es una operación inversa. Y la operación inversa me va a llevar a que este 9 va a multiplicar a todos los elementos que están en el miembro izquierdo. Y debido a eso, entonces voy a aplicar una propiedad distributiva. Pero vuelvo a repetir, o sea, todo lo que voy decidiendo precisamente es a la conceptualización que tengo de todo lo que he aprendido. Por lo cual, realizando, o más bien aplicando todos los conceptos que les mencioné, voy a obtener un 9x cuadrada más 9y cuadrada menos 72y más 6 por 9 54, llevo 5, 9 por 1 5 y otras son 14, 144. Y obviamente en el numerador, como no realicé ninguna operación, pues la reescribo. Y ese es 16y cuadrada menos 72y más 81. Y de ahí, pues otra vez necesito ver cuál es mi resultado parcial. Y con ese resultado parcial tomar la decisión de qué es lo que debo de hacer. Acuérdense que todo proviene de observar qué es lo que observo para por esa situación analizar. Ya saben que analizar es basarse en el lenguaje español y en los conceptos bien aprendidos. Y entonces tomar una decisión. De observar me doy cuenta que hay muchas operaciones. Por lo tanto, lo que necesito aplicar primero son jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones me va a llevar a checar el concepto de términos semejantes. Y en los términos semejantes, entonces me doy cuenta que el primer término que pudiera ser término semejante con otro, pues es el relacionado a la x cuadrada.
pero no hay ninguna otra x cuadrada. Por lo tanto, dejamos en el miembro izquierdo a la x cuadrada. No la vamos a mover de ahí porque ya es positiva. Por lo tanto, como ya es positiva y está en el miembro derecho, no va a haber la necesidad de aplicar la propiedad de la igualdad, la propiedad reflexiva, que ya les había explicado de lo que consistía, ¿no? Posteriormente, debo de ver los siguientes términos, que es el relacionado al y cuadrada y al y cuadrada. Si se dan cuenta, como este ya quedó en el miembro izquierdo, todo debo de mandarlo hacia el miembro izquierdo. Y por lo tanto, este que lo mando hacia acá va a quedar con menos 16. Debido a eso va a ser ley de la resta. Y entonces, si vamos a aplicar la ley de la resta, eso implica que por aquí me quedo menos 16y cuadrada. Se van a restar los números, se deja el signo del mayor. Y eso quiere decir entonces que lo que debo de escribir es un menos 7y cuadrada. Obviamente aquí estoy agregando el concepto que como ya va a ser el resultado, debe ser en la forma general. Y la forma general sabemos que debe ser igualado a 0. Por lo tanto, todos los términos deben quedar en un solo lado, deben quedar en un solo miembro. Ya sea izquierdo o ya sea derecho, lo importante es que queden en un solo miembro. Ya que tuve esos, pues obviamente me voy al siguiente, me voy a dar cuenta que el siguiente término semejante es el referido al menos 72y. Ya habíamos dicho que todo debe quedar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, al hacer la operación inversa me queda un más 72y. Entonces resulta que 72 y 72, si a 72 le quito 72, porque por eso allá hay una resta, pues me va a quedar un 0. Obviamente ya no lo escribo, porque fue 0. Y por último, me voy con el último término, donde el último término semejante obedece a que tengo un 144 y tengo un más 81. Como debe ser en la forma general, hago la operación inversa hacia el miembro izquierdo, y eso quiere decir que, como ya habíamos mencionado, se va a hacer la ley de la resta. La ley de la resta implica que se deja el signo del mayor, el mayor va a ser un positivo, porque acuérdense que aquí va a quedar un menos 81, y entonces hago la resta del 81 y el 144. 1 para 4 es 3, 8 para 14 es 6, llevo 1 y me queda 63. Y esto va a ser igual 0, porque sabemos que debe ser la forma general. Viendo el resultado, observo que ya no se puede simplificar, porque simplificar sería dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Unos tienen tercera, otros tienen séptima y el otro tiene 63ava, y por lo tanto ese es el resultado de lo que me están pidiendo. Pero eso fue a base de mucha conceptualización debido a lo que me están mencionando en el enunciado. Y que esa conceptualización simplemente es lo que he aprendido durante todo el semestre. Dime. En el último concepto, por así decirlo, nuestros últimos conceptos, ahí no aplicamos la ley de los signos. No, porque no estamos multiplicando. Acuérdate que la ley de los signos es cuando se multiplican o se dividen. Nada más. Y no estoy multiplicando ni dividiendo. Estoy haciendo, con términos semejantes, ley de la suma y ley de la resta. Son dos cosas diferentes. ¿Alguien más? Ok, va que va. Bueno, entonces. Profe, ¿qué significa la propiedad ¿Es propiedad de distancia o qué es? Distributiva. La propiedad distributiva, acuérdate que es distribuir la multiplicación a través de todos los elementos. Entonces, este 9 tenía que multiplicar a todos los elementos. Entonces, multiplicó al 9, multiplicó a la X, a la Y, a la otra Y y al término independiente. Esa es la propiedad distributiva. Distributiva. Va acá. ¿Alguien más, jóvenes? Sale bien. Entonces, esto que hice fue una conceptualización para poder realizar este ejercicio. ¿Existe otra conceptualización? Sí, existe otra conceptualización. ¿Cuál es la otra conceptualización? Pues vamos a explicárselas, porque lo importante, vuelvo a decir, no es que se sepan todo de memoria, es que se sepan cómo aplicar los conceptos. Y esa aplicación de conceptos no se realiza estudiando solamente un día, 2 días o una semana. Es estudiar desde el primer día de clases. Y si el primer día de clases no estudiaron, por lo que ustedes quieran, pues no pasa nada. O sea, ahorita están a tiempo todavía de empezar a estudiar. Y ese empezar a estudiar, pues es desde la clase pasada, ¿no? Y si no lo hicieron desde la clase pasada, pues desde esta, no pasa nada. Pero ya inicien, por favor. Ok, ¿cuál es la otra conceptualización para abordar el mismo ejercicio? Pues ya saben que todo comienza por un planteamiento.
¿Por qué les explico todas las conceptualizaciones? Pues porque tienen ustedes que aprenderse todo para que no importa qué ejercicio venga en la evaluación, lo puedan hacer, porque algunos se pueden hacer por más de una conceptualización y otros nada más por una. Por eso es importante que sepan todas las conceptualizaciones. No le hagan caso a la gente que dice, así es más fácil. No, así no es más fácil. Así es algo más que debes de aprender. No es más fácil, es otra manera de hacerlo simplemente. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento? Pues ya habíamos dicho que la primera parte del enunciado me dice que es la distancia del punto P al punto A. Y ahora viene la otra conceptualización. A ustedes le están diciendo que hay un punto que lo voy a dibujar por acá y que este punto es de coordenadas 0,9 cuartos. Pero me están diciendo que hay una recta que es horizontal. Por lo tanto, este punto que está acá, pues va a tener una coordenada que a lo mejor es 5. Pero en la ordenada también debe de ser 9 cuartos para que sea horizontal. Y este punto que está por acá, también va a tener otra abscisa que a lo mejor es un 11, no lo sé, no interesa, pero la ordenada debe de ser 9 cuartos para que se mantenga a la misma altura y sea horizontal. Este punto que está por acá debe tener una abscisa que posiblemente es -3, pero la que forzosamente debe de repetirse es precisamente esa altura que me está determinando el eje de las ordenadas, que aquí estoy agregando otra conceptualización que es altura. Y este punto a lo mejor es un punto -13, no lo estoy dibujando bien, saben que es un esquema, y que la ordenada es forzosamente 9 cuartos. Entonces, ahora sí, vamos a analizar. ¿Qué quiere decir analizar? Observa detenidamente todo lo que está ocurriendo y dime una conclusión, dime un juicio, dime una estrategia, dime un resultado. ¿Qué observan, chiquillos? 21. 21, dime 21. Que la ordenada es la misma para todos los puntos. Exacto, eso es lo que se está observando. Pero esa observación, obviamente, parte de mirar detenidamente y utilizar los conceptos asociados. No nada más es mirar por mirar, ¿no? Tiene ahí una conceptualización bastante robusta, aunque no parezca, ¿no? Dejen borrar todo esto porque ya no lo quiere borrar. Ajá. Entonces, lo que dijo su compañero fue que la ordenada... ¿Cómo dijiste? ¿La ordenada qué? ¿O qué dijiste? ¿Siempre qué? La ordenada es la misma para todos los puntos. Ok, la ordenada es la misma para todos los puntos. Por lo tanto, si yo lo interpreto, eso es una Y, siempre es la misma. ¿Y cuál es la misma? La Y es 9 cuartos. Por lo tanto, si la Y siempre es la misma y la Y resulta que es 9 cuartos porque siempre es la misma, entonces resulta que aquí lo que debo de hacer de esa situación es realizar una conceptualización. ¿Cuál es la conceptualización? La ordenada siempre es la misma. Y como la ordenada, disculpen, lo voy a hacer aquí a la par, porque necesito que entiendan las dos conceptualizaciones. Eso que acabo de escribir, también se escribe que la ordenada siempre es la misma. Y por lo tanto, como siempre es la misma, la abscisa no importa. Y esto que estoy escribiendo aquí es una coordenada de un punto que le vamos a llamar Q, porque ya saben que el punto P me está determinando todo el lugar geométrico. Y ahorita, aunque esto también es un lugar geométrico, lo que quiero es el punto que me está representando a este lugar geométrico. Esas son las dos maneras de conceptualizar el enunciado que me dijo su compañero. La ordenada es la misma. La ordenada siempre es la misma. La ordenada siempre es la misma, no importando la abscisa, en un punto representativo que va a ser el punto Q. Y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, este que está aquí es un punto, pero este que está aquí no es un punto. Y como este que no está ahí no es un punto, necesito forzosamente realizar operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas,
el 4 multiplica la y el 9 resta para llevar a una igual a 0. Y esas operaciones inversas las estaba utilizando porque necesito tener en claro que como no es un punto, entonces debe de ser la forma general. Y la forma general es cuando está igualada a 0. Y si ustedes se dan cuenta, esta que está aquí es la misma que obtuve por acá arriba. Y que la obtuve con tanto esfuerzo y con tanto trabajo. Perdón, con tantos conceptos y con tanto aplicación de conceptos. Entonces, hay maneras de interpretar diferente manera. Sí. ¿Cuántas maneras hay? Hay 3 maneras. Y en las 3 maneras llegas a la misma. Pero lo importante es que lo sepas interpretar. No es más fácil. ¿Entiendes el concepto? Realízalo. ¿No entiendes el concepto? Jamás vas a poder hacer nada. Lo básico, ¿no? ¿Te quieres casar? ¿O quieres tener una novia? Bueno, primeramente sabes amar, porque si no sabes amar, ni te metes con noviazgo, ni te metas con esposas o esposos, y nada más quédate con amigos, ¿no? Que eso es muy diferente. Si tienen el concepto de amar, pues nunca va a chocar con un divorcio, o con una decepción, o con un rompimiento. Son cosas diferentes. Por eso es importante la conceptualización. Y si ustedes se dan cuenta, bajo esta conceptualización, el resultado fue con menos conceptos. Pero de todas maneras se utilizaron conceptos. Son 3 maneras de hacerlo. ¿Cuál está bien? Todas están bien, porque todas están bien conceptualizadas. ¿Cuál fue menos robusta? Pues ustedes ya lo pueden ver, ¿no? Una fue más robusta porque tiene más conceptos y otra fue menos robusta. Decidan cuál utilizar y también entiendan que a veces se va a poder aplicar una y a veces no. Bueno, ahora bien, aquí lo importante es que esta recta ya lo utilizamos. ¿Por qué ya lo utilizamos? Porque precisamente todo que calculamos el lugar geométrico utilizando la ecuación de la recta, pues esa ya lo hicimos. Lo que nos falta ver es la otra conceptualización. Y la otra conceptualización es que en el planteamiento, en lugar de decir que es de la distancia de un punto a una recta, ahora voy a decir que es la distancia del punto P al punto Q que te está representando a toda la recta. Y ese es un concepto de lugar geométrico. O sea, la recta, ¿puedes calcular la ecuación? Sí, ya la calculamos. ¿De cuántas maneras calculaste la ecuación? Hubo 3 maneras de calcular la ecuación. Pero también, por ser un lugar geométrico, lo puedes representar a través de un punto, donde ese punto ahora le llamamos Q, para que no se confunda con el punto P, que te está representando a cualquier lugar geométrico. Ahora no quiero cualquier lugar geométrico, sino quiero un lugar geométrico específico, que es una recta horizontal, que es la que está pasando por las coordenadas del punto B, que son 0,9 cuartos. Esa es otra conceptualización. Este lugar geométrico obedece a este punto que está representando a todos los puntos que se mueven sobre la recta. Por eso es permitida esa conceptualización. Lugar geométrico. Ok, ahora bien, ya que entendí la conceptualización, vamos a ir a la sustitución y sabemos que aquí es la sustitución de la fórmula. Y aquí en la sustitución de la fórmula, pues ya es mucho más fácil porque es la misma fórmula para ambos lados. ¿Alguien me la quiere dictar? 37, díctame la 37. Sería raíz de la abscisa de P menos la abscisa de A al cuadrado más la ordenada de P menos la ordenada de A al cuadrado. Sería igual a 4 tercios. Muy bien, porque aquí no había escrito los 4 tercios, ¿verdad? Me faltaba. Igual 4 tercios. ¿Qué más? Y sería, abrimos raíz otra vez de la abscisa de P menos la abscisa de Q al cuadrado más la ordenada de P menos la ordenada de Q al cuadrado. Ok, muy bien, sale bien. Entonces, te voy a poner tus participaciones porque también me agregaste lo del 4 tercios que a mí se me había pasado, ¿eh? Entonces fue una por lo que me contestaste y la otra por lo que me dijiste de 4 tercios que no lo había considerado y que obviamente viene en la declaración del lugar geométrico que yo debo de calcular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas dos fórmulas son más rápidas de trabajar porque no tienen que ver con valor absoluto y con la ecuación de la recta.
Entonces, la conceptualización que estoy haciendo a través de la misma conceptualización del lugar geométrico, recuerden, lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica y representada por un punto. Entonces, bajo esa conceptualización, me queda el planteamiento con una sola fórmula. Y eso me hace que sea más eficiente. Los tres están bien, pero este es más eficiente porque estoy utilizando más conceptos. Y fíjense cómo esos conceptos me están llevando a una menor esfuerzo. O sea, el algoritmo de esta es más simple que el algoritmo de los otros. Si yo estoy en un proceso industrial, este algoritmo me va a generar menos consumo de energía, menos insumos, menos equipo que los otros. Por eso es importante manejar matemáticas, porque en matemáticas te va a decir cuál es el proceso más eficiente. Disculpen, se me salió ahí una voz media rara. Bueno, ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues como ya sé hacer muchas cosas, le comienzo. Primeramente voy a hacer propiedad de la igualdad. ¿Por qué voy a hacer propiedad de la igualdad? Porque si yo elevo al cuadrado, ya sabemos que puede ocurrir la operación inversa. Entonces, lo primero que hago es la propiedad de la igualdad. ¿Por qué? Porque pues ya tengo experiencia, ya puedo empezar a combinar muchas cosas. Entonces, comienzo con propiedad de la igualdad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dime. Entonces, en este punto ya no se sustituyen los valores numéricos. Ahí voy. O sea, acuérdate que voy a aplicar muchos conceptos. Apenas voy con el primer concepto. Nada más que lo voy a explicar paso por paso. Entonces, con propiedad de la igualdad surge la operación inversa. Y al surgir la operación inversa, este radical ya no va a estar, porque está elevado al cuadrado. Y entonces, lo único que hago, como me dijo su compañero, pues es la sustitución. Acuérdense que voy a aplicar muchos conceptos, pero los voy a estar explicando uno por uno. Eso quiere decir que la abscisa del punto P, pues ya saben que es X. La abscisa del punto A, ya lo habíamos visto desde hace ratito, que es un 0. Aquí no lo escribí bien, se ve media rara esta A. Esto va a estar elevado al cuadrado, más la ordenada del punto P, que es la Y. Eso ya lo saben. El punto P es de coordenadas X, Y. Y le restan la ordenada del punto A, que es un 4. Y aquí voy a elevar al cuadrado. Ya no escribo la raíz porque ya apliqué propiedad de la igualdad. Fíjense cómo ya estoy aplicando más conceptos. Porque hace ratito lo apliqué casi hasta el final. Ahorita lo estoy aplicando desde el principio porque se puede. Ahora bien, me doy cuenta que aquí debo de aplicar otro concepto que se denomina propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si tú tienes una potencia multiplicado por otra potencia que tiene el mismo exponente pero diferente base, tú lo puedes escribir como el producto de las dos potencias elevado a la misma exponente. Eso quiere decir que si ustedes se dan cuenta, tienen un 4, un 3 y una raíz. O sea, tienen muchos elementos elevados al mismo exponente. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Pues aplicar la propiedad. Eso quiere decir que el primero eleva al exponente, el segundo eleva al exponente y el tercero también. Eleva el 4 al exponente y escribe en el numerador. Eleva el 3 al exponente, escriben en el denominador. Y la raíz, al ser elevada al cuadrado, va a ocurrir que son operaciones inversas y por lo tanto solamente se va a escribir el radicando. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario escribir la raíz. Entonces, aplicando la propiedad de la igualdad, que vuelvo a repetir, simplemente es dominar los conceptos, voy a aplicar por lo tanto la definición de potencia porque necesito multiplicar al 4 por sí mismo 2 veces de acuerdo a lo que me está indicando el exponente. Y eso implica que voy a escribir aquí un 16 en el numerador, un 9 en el denominador y hago la sustitución donde sabemos que la abscisa de la P, ya lo habíamos dicho hace rato, es una X menos la abscisa de la Q. Acordémonos que la Q es el punto que está determinando al lugar geométrico que se llama recta horizontal que pasa por el punto B de coordenada 0, menos 4 tercios. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que esta abscisa de la Q es la misma abscisa que tengo porque es cualquier abscisa. Es una abscisa que no conozco, elevado al cuadrado. Vuelvo a repetir, esta abscisa provino del punto P, que es de coordenadas X, Y, y que te está representando a cualquier lugar geométrico. Y esta abscisa provino del punto Q, que te está representando a un lugar geométrico específico, que es una recta horizontal que pasa por el punto con ordenada 9/4, que eso sería lo importante. Por eso me da ese resultado. No es que sean diferentes X, son dos abscisas que no conozco, y una abscisa es de cualquier lugar geométrico y la otra es de un lugar geométrico específico que ya se los estoy mostrando. Eso es conceptualización.
más la ordenada de la P, que ya saben que es la Y, menos la ordenada de la Q, que aquí me estoy dando cuenta con mis ojitos de la cara, que es un número que es 9/4. Cierro el paréntesis, ya había explicado que esta raíz y el cuadrado por la aplicación de la propiedad de los exponentes me llevaba a operaciones inversas y por lo tanto ya no se Profesor. escribe. Dime. De ahí entonces empiezo a hacer lo de términos semejantes. Sabemos que el primer término semejante es este. Obviamente esto está basado primeramente en jerarquía de operaciones, donde ese está solito, no hay con quién sumarlo. Por lo tanto aquí escribo un 9x cuadrada. Luego me voy con el y cuadrada. Acuérdense que los y cuadradas vamos a tener tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Aquí está un y cuadrada, aquí tengo otro y cuadrada. Como viene para acá es un menos 16y cuadrada. Y eso implica que voy a tener que hacer la ley de la resta. Y si hago la ley de la resta, este es un menos 16. Como estos dos son diferentes, se hace la resta, me va a quedar un signo negativo y resto los números. Por lo tanto, me queda un menos 7y cuadrada. Luego me voy con el otro término semejante, que fue el y. Aquí tenemos este, aquí tenemos este. Al hacer la operación inversa es un más 72. Por lo tanto, este con este me va a dar 0. Y ya no es necesario escribir el término. Y luego, por último, va a ser los otros términos semejantes, donde los otros términos semejantes y los últimos términos semejantes es este 144 y este 324. Por lo tanto, voy a hacer la operación inversa y en esa operación inversa va a quedar menos 324. Y entonces, como este es el signo mayor, se va a quedar un negativo. Eso implica que aquí me faltó escribir que aquí estoy haciendo una operación inversa y que también estoy escribiendo la forma general y por eso debe estar igualado a 0. Entonces me va a quedar una resta de 324 menos 144, que aquí es 0, aquí es 8, llevo 1 y es 180, si no mal me queda. Entonces esto es un menos 180 igual 0. Error, donde es error, aquí este 9 al cuadrado es 81, pero este 4 al cuadrado no es 4, ese debe de ser 16. Ahí tuve una pequeña imprecisión. Este entonces de aquí es 16, porque acuérdense que se está aplicando la propiedad de los exponentes. Esta propiedad, debido a esa propiedad, por eso este debe de ser 16. Y entonces ahora sí, va a resultar que el 16 por el y cuadrada, si es el y cuadrada, el 16 entre el 2 por el 9 sí me da 72, pero entonces este 16 entre este 16 me da 1, y entonces solamente me va a quedar el 81, que era por ahí un número que no me daba como yo esperaba. Entonces este no es 324, hay que corregirlo, este es un 81, este es un 81, y entonces cuando aplico ahora sí la operación inversa es menos un 81, y por lo tanto ese resultado ya no me da 180, sino este resultado me queda un más 63, y que este resultado es el mismo, que me había dado anteriormente, que lo tengo por acá. Este de aquí y este de aquí ya son los mismos, y entonces son diferentes conceptualizaciones de poder realizar el mismo ejercicio.